Buenas tardes, chicos. ¿Ya están listos? Buenas tardes, profa. Buenas tardes, profa. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Vamos a iniciar. No sé si soy yo o se escucha bajito. ¿Me escucho bajito? Profa, casi no se le escucha. ¿Cómo creen? A ver, me voy a bajar. A ver, ¿así? ¿Sí se escucha? Ya. Ah, qué bueno. Cámara. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Entraron 16. Ojalá que ahorita se vean los demás. Así como vayamos en el avance de la anécdota del libro, voy a ir anotando y pasando lista y pues también anotando su tarea con su participación. En esta ocasión nos tocó analizar y utilizar este auxiliar didáctico, que es la lectura, que es un libro, no es una novela, ¿no? Quise compartir con ustedes esta novela porque hay veces que solamente nos quedamos con esta parte de leer lo que vemos en las materias. Y sé que esto forma parte de leer lo que vamos a ver en la materia, pero ya en este nivel, que es una novela que ya no te lo dejan tanto, sino que te vas más a la lectura, ¿no? Pues que leas, leer, más enfocado en lo que estás estudiando. Ahora vamos a analizar esta parte crítica, de reflexión, del mensaje que nos deja la novela, ¿no? Que me imagino que se sintieron ustedes muy identificados con todo lo que vivió Hans, el personaje de la novela de Bajo la Rueda. Ahí vamos a ver esta parte de que, ¿por qué se llama Bajo la Rueda? Es una novela ya de siglo atrás, pero que nos permite ver la situación física, vivencial, emocional, de su día a día, cotidiano de este personaje. Y también nos permite comparar su día a día de Hans. Bueno, vamos a comenzar. A ver, ¿quién quiere iniciar? Yo, profa. Yo, profa. Estefanía. Vamos a iniciar con Estefanía. Profa, yo dije. Van a abrir su cámara y ya yo les voy a ir anotando sus participaciones. Yo voy a ir asignando al que me aparezca en mi pantalla, porque como que es un bota los nombres. El que dice yo, al instante lo bota. Ella fue la primera que habló, pues por eso la mencioné a ella. Comienza, Estefanía, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? Sí, profe. Pues el primer capítulo empieza hablando más que nada como de dónde él vivía. Y habla muy detalladamente del lugar, que es una ciudad muy pequeña, que pues también empieza a decir que Hans, que es un niño muy talentoso, que tiene mucha inteligencia. Asimismo, pues nos habla acerca de que él asiste pues a dicha escuela y después nos dice que realmente él es alguien muy aplicado y sobre todo nos habla de una manera muy concreta y muy fácil de que realmente le dieron como que esa oportunidad a él, porque como que vive en una ciudad muy pequeña, entonces le dieron la oportunidad para presentar un examen en el seminario
y pues se siente afortunado, pero pues también tiene como que esa carga de que todos están dependiendo de él. En este caso menciona al zapatero Flank, al párroco, el rector, y pues todos están emocionados que le dieron esa oportunidad. Entonces, también pues nos dice de que este Hans pues se la pasa estudiando día, tarde, incluso más en las noches. Y su papá se muestra muy molesto porque dice que ocupa mucha luz, pero pues después él como que se siente también halagado y sobre todo pues se siente muy feliz de que el padre, que diga que Hans, su hijo, sea extraordinario y que tenga una habilidad asombrosa. Después también nos habla acerca de que Hans ya le empezaron a decir como de que no, pues como vas a presentar dicho examen, pues ahora sí que tienes que estar preparado, tienes que aplicarte y todo eso. Entonces lo que sucede es de que... Hasta ahí está bien. A ver si me voy a ir así como lo marcó en Zoom. Sigue Majo, pero puedes abarcar partes que Estefanía no mencionó, Majo, por favor. Ok, bueno, ya prendí mi cámara. En el capítulo 1, el contexto se basa en Han, empieza contando de que, pues, evidentemente su padre quería y tenía esa ilusión de que, pues, estudiara en el seminario, ¿no? Pero hay una parte del libro, del capítulo 1, cuando él mismo te pregunta, ¿y si fracaso? Es como que esa duda que él mismo tenía, ¿no? De que al momento de estar ahí ya en su presencia y estar físicamente en el lugar que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero a donde fueron de viaje, cuando se fueron de viaje y viajaron en el tren, es ahí es donde él empieza a sentir sentimientos, temor, miedo, desesperación, muchas cosas en donde él entra la angustia, ¿no? De que pues la angustia de que cuando estaba ahí en el examen pues era como algo muy muy temor para él, así como lo decía, ¿no? Que era muy temeroso. Y él, pues en ese momento, cuando él está en el examen, pues empiezan a hablar de las palabras, ¿no? De las palabras unas palabras que eran de un examen oral y en donde él evidentemente, pues hizo lo que él pudo y de ahí regresan a la casa de su tía, porque llegaron a la casa de su tía y su tía le pregunta que cómo le había ido en el examen y evidentemente pues él le dijo, no, pues no, me fue bien, ¿no? Así como fingiendo que le había ido bien cuando en el fondo no le había ido bien en el examen. Y después, como que hubo un conflicto con su papá y como que su papá le dijo, ya regrésate, ¿no? Entonces él se tuvo que regresar a su pueblo y de ahí llegó a su pueblo y de ahí fue que empiezan a narrar de que se encuentra con Emma. Emma es una chica que la tenían en un internado. Entonces, hasta allá. Hasta ahí. Bueno, sigue Daniela. Así me marca en esto. Daniela Santiago. Baja tu mano. Y, ajá. Prende tu audio, hija. Si se saltó, espera las partes que se saltó, por favor. Ok, está bien. Entonces, Hans pues queda en uno de los segundos lugares aquí en el seminario y pues más que nada el pensamiento de Hans pues se basaba en que si no estudiaba no iba a ser alguien en la vida, a lo que pues en mi punto de vista está mal porque pues con el simple hecho de nosotros existir somos alguien en la vida, pero pues Hans tenía estos pensamientos pues muy frustrados ya que pues como se decía, pues su inteligencia pues no era pura, sino más que nada pues era una hipertrofia, ya que pues su madre y su padre pues lo estresaban demasiado. ¿Y qué pasó? Que pues por el estrés, la presión, Hans se empezó pues a enfermar,
empezó a sentirse mal, a tener dolor de cabeza. Entonces, pues aquí durante el seminario se encuentra con Heiner, el cual pues es pues un estudiante de ahí y pues él es poco aplicado, por así decirlo, pero sin embargo se sabe las cosas y saca buenas notas y pues él tiene un pensamiento pues más abstracto y pues con más libertad. Entonces pues empieza a juntarse con Hans y pues se empiezan a llevar bien, lo que hace que empiece Hans a tener otro tipo de pensamiento. Entonces, pues, pues poco a poco, pues Hans al momento de sentirse muy presionado, pues se enferma, se desmaya aquí y pues regresa, lo cual hace que se termine pues hundiendo pues en la soledad, ¿no? A pensar sobre su vida y pues a qué sentido darle a su vida, ya que pues durante su infancia pues no la vivió del todo bien, lo que pues yo pienso que pues está mal, ya que pues la infancia es una de las etapas más importantes de nosotros, ¿no? Cuando nosotros somos niños, pues es cuando en realidad somos felices. Entonces, pues Hans se saltó pues esta etapa y pues era lo que pues le atormentaba a él y pensaba pues el por qué pues no había disfrutado, lo que pues empieza, no sé si sigo o, Da, o termino. utilizaste una palabra, mencionaste hipertrofia. Hipertrofia es un cambio de musculatura y en ningún momento Hans le crecen los músculos porque él en sí no practicó ningún deporte. Entonces, checa tus términos, usa para que no andes mencionando cosas que no sabes, ¿sale? Checa eso nada más. Seguimos con... Perdón, es que me puse nerviosa. Pero sí, es que pues él tenía mucha presión, por así decirlo, por las otras personas. Entonces, pues se esforzaba más que nada por las otras personas, no por él, sino por los pensamientos y que le influían sobre las otras personas, por así decirlo. Seguimos con Dana. Dana. Hola. Bueno, pues ya pues al llegar a esa parte de la lectura, donde ya Hans... No te, ¿Sí me escucha? sí te escucho, pero no te ves. Eres una bola negra, así. Es que creo que no sirve bien mi cámara, profe. Creo que estás a contraluz, no te ves. Bueno, ahorita que decidas mostrarte, seguimos contigo. Nérida. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nelida y con respecto a la lectura de Hans, es que en una parte que no me mencionaron mis compañeras, es que Hans al querer estar en el seminario no era por su propia voluntad, sino porque sus papás, todos los amigos y las personas del pueblo lo admiraban y ellos tenían fe y todas las esperanzas de que Hans iba a poner en alto el nombre del pueblo y porque iba a ser el primer seminarista el que salía de ese lugar. Entonces todos pusieron la fe y la esperanza de que él lo motivaba mucho, de que aunque él decía que no podía y todos decían, no, es que Hans, tú sí puedes. Y aunque Hans todos los días antes de hacer el examen, se quedaba con su remordimiento de que él no podía, aunque estudiaba muchísimo, sino que las cosas se le dificultaron al momento de presentar el examen. Y cuando él regresó a su casa al terminar el examen, se sentía fracasado porque él sentía esa derrota de que no iba a quedar ni en primero ni en segundo lugar. Y él se regresó muy triste a su casa. Sus papás lo recibieron y le decían que él debía de sentirse motivado y que lo iba a lograr ir al seminario, igual que sus amigos, igual que el zapatero Flan le dio motivos de que él debería de sentirse seguro de sí mismo, aunque los demás, porque todos los demás tenían fe en que él te iba a quedar en el seminario.
Y entonces lo que Hans era de que se desmotivaba muchísimo porque no disfrutaba su niñez como lo hacía antes, que era pescar, limpiar el jardín que ellos tenían. Y entonces en esta parte Hans, al entrar a su cuarto, que era único y era el que más cuidaba, porque ya que Hans iba a ser el próximo seminarista según sus padres, entonces tenía un lugar especial para él solo, pero en esas 4 paredes que él se encontraba estaba muy solitario, solamente se enfocaba en estudiar hebreo y entonces era lo único que él hacía, estudiar y estudiar, lo cual él se estresaba muchísimo, no dormía bien y al momento de que recibió la noticia de que ocupaba el segundo lugar, el número 2, él se impresionó tanto que ni él se lo creía, estalló de felicidad completamente, sus emociones, no hombre, en las nubes, ya, y después le dieron vacaciones. En esas vacaciones Hans aprovechó al máximo esas vacaciones para salir a pescar y en esas tardes que él salía de pesca, quería atrapar una carpa para el párroco e ir a visitar a sus amigos, porque ellos eran las personas que más lo motivaban, como el rector, el párroco, y después de que él había recibido esa noticia, después de sus vacaciones, eh, Hans se trasladó, lo enviaron al seminario y en el seminario pues no era una situación tan agradable que digamos. eh, los jóvenes que ingresaban al seminario estaban muy tristes, al momento de la despedida de los padres más que nada, era muy triste porque nadie se quería Hasta ahí, muy bien. Bueno, tiene su manita Carla. Carla B. Te escuchamos, Carla. Hola, profe. Bueno, me gustaría como retomar ciertas como aspectos que no se mencionaron desde un principio, la cual habla primero de que menciona mucho como los aspectos del padre de Hans, ¿no? Que dice que como era, que tenía como una cierta afición por la iglesia y por lo religioso. Luego mencionan ya como el aspecto de Hans, que decía que pues era un niño muy talentoso, que tenía como una capacidad por así decirlo, cognitiva muy alta al resto de todos los demás, como que de su edad o de su generación en la escuela en la que estaba. Y menciona un punto muy importante que a mí me llamó mucho la atención, que decía que para una mente tan brillante o ingeniosa como lo consideraban a él, solo había un solo camino que recorrer, que era el de estudiar y pasar el examen para el seminario. O sea, no era algo que Hans hubiera como querido desde un principio, sino que era el único camino que, digamos, que en esa pequeña villa tenía, ¿no? Para una inteligencia tan grande como la que él poseía. Luego también, cuando pues hace lo del examen, se encuentra, o bueno, más bien dicho, conoce a uno de estos también aspirantes que habían hecho el examen, que habían ido a realizar el examen, en el cual pues le deja ciertas dudas, ¿no? De que a veces lo más fácil tiende a ser lo más difícil o tedioso porque tiene como ciertas trampas. Entonces, por eso a Hans le surge esta duda como de saber si realmente estaba contestando bien a su examen y ahí fue donde él empezó a tener como esta intriga porque él le comenta de que qué iba a hacer si no pasaba el examen, ¿no? ¿Qué otros planes tenía? A lo cual Hans pues nunca se había puesto como a pensar porque pues en esa pequeña villa lo consideraban a él como esta persona pues inteligente que podía lograrlo todo, pero sin darse cuenta que en el examen al que se estaba pues ahora sí que adentrando o que estaba ya realizando, pues había muchísimos aspirantes que tenían o que veían del mismo talento que él tenía, ¿no? Entonces él como que empieza a preguntarse y a cuestionarse y le empieza a surgir esta como intriga de saber qué sería de él si no pasaba el examen, porque él no quería ser como de los demás compañeros que habían agarrado un oficio para servir al pueblo, porque él menciona en una parte del libro que dice que no quiere ser como, ay, se me fue la palabra, como que no quería conformarse con nada más un oficio y ya, sino que él quería, tenía como que esta intriga y esta curiosidad de saber y de conocer más allá de la teología que se manejaba en la villa.
Y bueno, ya no, ahora sí que ya retomando el tema en el que se quedó mi compañera Nerida, pues ya mencioné que el primer aspecto que notó diferente cuando entró en el seminario fue que pues esta llegada, ¿no? De todos los seminaristas, los nuevos seminaristas con sus madres, y que él veía como esta afición o esta, no sé, como el apego de las madres con sus hijos, ¿no? Que llegaban y les acomodaban los trajes, sus cosas, y les daban consejos, les daban como que ciertas, como que los aconsejaban de cierta manera a estar solos. Y dice que para él pues era algo diferente porque pues él desde muy pequeño pues no tuvo a su madre. Entonces lo único diferente que notó fue como la actitud que había tomado su padre con él, de que sí, se había puesto un poco melancólico, le dio como dice que un pequeño sermón de lo que sería su estancia ahí. Y posterior a eso, pues ya no menciona ciertas características de los seminaristas que iban a estar en su aposento, y lo cual un punto importante fue de que cada aposento tenía un nombre, y el de él pues era el de Elade, creo que se apoyaba su aposento. Hasta ahí. Gracias, Carita. Ok. Vamos a darles espacio a Jimena. A ver, Jimena, te escuchamos y te vemos. Sí, ya voy. Ya están. Bueno, pues siento que... Si se le escapó algo a alguno de tus compañeros, puedes retomar o corregir también, porque hace rato, no recuerdo bien, mencionaron que estaban sus dos papás y no, nada más era un papá, y lo corrigió Carla, que se lo agradezco, porque hay que seguir la secuencia bien y correcta, no hay que inventarse cosas o confundirse. Entonces, porque si se confundieron es que no leyeron bien, ¿sale? Sigues, Jiménez. Pues viéndolo desde un punto ya para no hacerlo el resumen, pero desde el inicio la lectura me parece algo muy importante porque mencionaba que, así como ya lo dijeron, que su papá era como algo estricto o como había un sistema tradicional que se seguía y de cómo era una pequeña villa y todo eso, pues Han tenía que pertenecer a eso y desde pequeño se le notó esa habilidad que tenía o esa facilidad de aprender las cosas y por lo cual se le consideraba inteligente. Y me llama la atención eso de el papel que juega todos los que están a su alrededor, el párroco, el instructor, no sé cómo se llamaba, pero, o sea, todos los que lo rodean, porque existía una presión enorme sobre él. De hecho, cuando iba a hacer su examen para el seminario, me llama la atención que él hasta se sentía como enojado, frustrado, y antes de irse a hacer su examen, como que se toma el tiempo un día antes que le dan el día libre y le dicen, pues sal a caminar, ya hoy tienes para desahogarte o hacer lo que tú consideres, pero él ve así a lo lejos todo el paisaje y admira el río y cómo es que ha perdido todo eso. Y cuando era pequeño, por ejemplo, decía que tenía algo de conejos que se dedicaba a eso, que en sus tiempos libres podía hacer algo que le gustaba. Y cuando hace el examen, él, la primera parte dice que todo muy fácil, lo de latín, el segundo día lo del griego se le hizo un poco más complicado, y comparando con uno de los estudiantes, mencionaban que lo más fácil podría ser lo más difícil, y fue ahí donde se puso a pensar y cuando regresa el segundo día, su papá le dice que si le había ido mal, y él lo que piensa es que cómo le va a decir algo o cómo le va a reclamar algo si es algo que él no sabe, o sea, cómo le va a estar exigiendo cosas que él desconoce. Y también la parte de cuando le dan la noticia de que entró al seminario, cuando le dan la noticia que entró al seminario, pues todos se ponen contentos y todo eso, y le dan él mismo se da un periodo vacacional hasta septiembre que va a
iniciar en el seminario, y me llama la atención que él se sentía libre, se dedicó a lo de la pesca, hizo cosas que realmente ocupaban su tiempo súper bien, o sea que él se sentía él mismo, y aparece nuevamente esa presión que por parte del párroco, que le dijo, pues en el seminario, si ahorita tú vas así, a algunos de tus compañeros que van a estar contigo, a lo mejor ellos no ocuparon su tiempo en juegos, sino que, y tú sí, y mira, podemos tomar lecciones y todo eso, y como que otra vez le empezaron a seguir, y esa idea que tenía de que hasta él se sentía como un poco mal de ser el segundo lugar, me parece algo feo, porque todo el tiempo, yo que leí la lectura, a veces me sentía hasta mal y un poco identificada de tratar de dar lo mejor, y sentir que le cuestionaban todo, pues. Y también la parte de cuando ya, pues, entra al seminario, ver que las cosas, o sea, tanto que estudió, tanto que se esforzó, y decir, bueno, yo ya voy a llegar a hacer, pues, esto, y que al final no le fuera tan significativo o feliz, y hasta que conoce a su amigo, que él, a pesar de que no se dedicaba así al extremo de los estudios como él, sino que tenía sus ratos libres, se daba tiempos para, voy a imaginar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, que buscar el sentido de la vida, que es lo más importante, hacer lo que uno quiere, y ver que la felicidad, o sea, sí te la da el estudio, pero la felicidad la debes que encontrar en ti mismo. Y esta parte donde se da cuenta que en el seminario no es feliz y empieza a enfermarse, y después de todo esto. Venga, gracias. Vamos a pasar con Carla Pérez. Vamos a seguir la secuencia de la novela, Carla. Sí, no te desvíes, vamos a seguir la secuencia. Bueno, es que primero quería retomar unos puntos que se habían saltado, pero... Ok, retoma los puntos que se saltaron. Si no saca, bueno, perdón, si nos saca la plataforma, volvemos a regresar porque ya me marcó los 10 minutos, chicos. Ok, bueno, pues empieza diciendo que, como usted lo mencionó, todos habían saltado esa parte de que solo tenía padre, era huérfano de madre, vivía en un pueblo muy lejano, en donde decía que que el único camino era ser seminarista, a menos de que fueras rico, como que el único camino que tenías era ese. Hans era una persona muy como que admirable, porque todos tenían una fe en él de que era muy inteligente. Entonces, fue seleccionado para hacer el examen. Eran 185, creo que eran 185 los que tenían el derecho a presentar, y fue seleccionado dentro de los 36 que quedaban elegidos. Fue el segundo. Le dieron la noticia cuando estaba, me parece que en la escuela, lo llamaron en voz alta, pero bueno, cuando salió del examen, su padre le preguntó que cómo le había ido, que si había quedado y todo eso, y él estaba como que, pues no estaba seguro, porque mencionaba que en el examen de latín, pues se le hizo muy fácil, pero existieron otras tipo materias, se puede decir, en donde se le complicó todo, porque a pesar de sus largas horas de estudios, porque estudiaba a veces hasta las 11 de la noche, y fuera de clases tenía como que otras clases extras para poder aprender de matemáticas, de latín y de griego, me parece. Entonces, hubieron ciertas materias que se le complicaron. Sin embargo, cuando lo llamaron en voz alta y dijeron su nombre, que había aprobado, pues se puso muy, muy contento, y le dijo que le fuera a dar la noticia a su padre, y que no se preocupara, que se tomara como que esa semana de vacaciones, porque pues ya le habían dado 8 días, que se fuera de vacaciones, y ya pues le dio la noticia a su padre, y todos se pusieron pues muy contentos, porque realmente tenían esa fe en él, porque era como que el niño que tenían esa inteligencia muy, muy, muy marcada. Y Pásate esa parte, síguele la secuencia. Ok, yo no me acuerdo en qué se quedó Jimena, por favor. Todo lo atrasado, ya entró al seminario, menciónanos lo de la parte que le tocó del ELADE.
Sus compañeros, describirnos a sus compañeros. Ay, profa, deje recuerdo. Se me va. No me acuerdo, profa. Uno de sus compañeros, entonces no lo leíste. Ay, sí, profa, pero yo no me acuerdo mucho. Entonces, ¿ya ven? Por eso les digo. Sigue, Jorge. Va. Bueno, ya Hansen logró entrar al seminario. Él, durante su llegada al seminario, pues se dio cuenta de que era algo nuevo para él, nuevos compañeros, no conocía a nadie. Bueno, mencionaba que conoció a un muchacho cuando hizo el examen, pero él nunca lo encontró. Así que pues él solamente llegó a su cuarto con su papá, dice que le dio un fuerte abrazo, que se emocionaron los dos y que veía cómo los demás se abrazaban, algunos lloraban, creo. Y era esta parte de la que él ya empezaba su nueva vida en el seminario, en la que él dejaba a un lado sus vacaciones, que sus vacaciones la pasó increíble según él, aunque sí estudió porque estudió con el seminarista, pero sin embargo también hizo otras actividades, recordaba aquellas cosas que hizo, que no hizo o que durante su año de estudio, que me imagino yo que no vio nada, para nada esas cosas. Entonces, pues él ya contaba con decir que iba a estudiar, que iba a superarse. Sin embargo, pues durante su estancia ahí pasaron muchas cosas. Primero menciona esta parte de que conoció a su amigo, ¿cómo se llama? Su amigo Herland, algo más o menos así, no sé cómo se pronuncia. Lo conoció y de ahí dice que se hicieron amigos. Sin embargo, pues un día dice que estaba, no sé qué estaban haciendo, no me recuerdo bien, pero tuvo su amigo una pelea y entonces pues él, su amigo dice que se puso a llorar y se salió corriendo y todo lo criticaban porque lloraba. Sin embargo, pues dice que Hans, ya que transcurrió un tiempo, dice que fue en busca de él y ahí dice que lo encontró sentado y dice que se sentó a su lado y que su amigo le dio un beso, dice. Pero decía que, ¿cómo le decía? Que le dio un beso, que se tocaron los labios, algo más o menos así decía. Y está interesante esa parte. Y de ahí ya cuenta la historia también de que su amigo Herland era un polo opuesto a él, se podría decir, porque Hans pues era un alumno estudioso, un alumno que iba a superarse, y Herland veía esta parte de y Herland veía esta parte de la que decía que era más de la poesía, que no veía estas partes de la ciencia como tal, o como se podría decir, bueno, de esa parte. Y entonces, pues fue algo en la que eran los dos polos opuestos y después tuvieron problemas, pero antes de eso, pues de ahí cuenta la historia que una vez uno de sus compañeros, no sé cómo se llamaba, era igual hijo de un seminarista, y que, bueno, me estoy saltando. Bueno, dice que ya después de ese tiempo era para irse a invierno, y en invierno, pues ya se tenían que ir de vacaciones, como usualmente creo lo hacemos. Y dice que ahí este muchacho, el que le estaba yo contando anteriormente, dice que tuvo un accidente y se cayó en el río y se murió ahogado. Entonces, pues dice que todos, al ver que no llegaba a la clase, pues se asustaron sus maestros. Bueno, tenía sus nombres, ¿no? Pero yo les digo maestros. Y entonces, decían que fueron en busca de él hasta que lo encontraron. Y entonces, pues dice que lo encontraron, hicieron sus oraciones, rezaron y pues mandaron a traer a su familiar, a su papá, que decía, todavía me acuerdo que decía que su papá llegó con el sombrero, con un sombrero roto y, y así, hindú se llamaba. Bueno, le decía, no sé cómo se llamaba, tenía un nombre largo. Y de ahí, decía
que el papá pues primero no hizo nada, se quedó viéndolo nada más a su hijo ahí inmóvil, y dice que el seminarista, bueno, me imagino que es como el director, tiene su nombre, pero se me olvidó, pero me imagino que es como el director que lo llevó a tomar una taza de té. Entonces dice que pues él, cuando ya iban a sepultarlo, me imagino, que su papá se aventó encima el ataúd, me imagino, o la cosa de esa donde lo tenían, y se puso a llorar, le habló, o cosas que pasan, ¿no? Y creo que son así. Muy bien, muy bien, Jorge. Vamos a pasar con Natalie. Bueno, pues retomando ahí donde se quedó Jorge, bueno, pues cuando llegó al seminario pues tenía compañeros de cuarto y pues ellos tenían algunas cosas en común, que él decía que hacían parejas de amigos, pero pues él poco a poco como que se iba quedando solo porque como que no sentía como que congeniaba con alguien. Y pues ya andaba solo, caminaba solo y así. Entonces, un día Hans caminaba por un lago por el que caminaba también Heiner, ¿no? Que era su amigo. Y pues ahí se encontraron y se conocieron. Y ahí como que él sintió que como que sí congenió con él y pues empezaron a llevar, pero lo que sí es que Heiner era una persona como muy extraña porque era como raro, decía, era extraño y en sí pues era como un poco problemático porque también en la lectura menciona que a Heiner lo sacan del seminario por unos problemas que él tuvo. Entonces, ahí es cuando Hans entra como en una depresión, aparte de que ya tenía como la presión que tenía de que estaba estudiando, estaba aprendiendo nuevas cosas y entra como